En Jalisco y en México, el proceso de cambio cultural para reconocer los derechos de las mujeres, erradicar la discriminación, la violencia y convertir a los hombres y compañeros en aliados no ha sido sencillo. El inicio de esta administración fue complejo cuando desapareció el Instituto de la Mujer y después de algunos jaloneos, convertirlo en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres. Para encabezar esta política pública fue necesario convocar a una activista, feminista, académica y sobre todo muy cercana a los diferentes colectivos. Se trata de Paola Lazo Corbera, quien platicó a Cuadratín Jalisco que no llegó a este sitio a quedarse calladita y sentadita. Secretaria, qué oficina tan bonita. Se ve que le gusta la artesanía. Me encanta la artesanía, me encanta en general el trabajo artístico y tradicional, o sea, que recupera las tradiciones de los pueblos, de las comunidades y como la vivencia cultural que cada región de nuestro país, que además es tan diversa y tan rica, tiene, me parece maravillosa. Y entonces cada que puedo viajar y que puedo hacerme de algo, me gusta un montón. Y ahora también han sido regalitos algunas de las cosas que me ha dado la gente de aquí de la Secretaría. Ahora en mi cumpleaños me regalaron la piña, es hermosa, también de Michoacán. Entonces ahí voy. El árbol de la vida nos lo dieron en Tonalá, hace poco que fuimos a activar una unidad de violencia de género allá, y entonces nos la dio el presidente municipal. De acá nos lo dio la alcaldesa Limón de Tlaquepaque, cuando recién entramos de bienvenida. Entonces ahí vamos, y algunas luego de las de arriba son obras de arte que también hace una hija mía que es pintora. Entonces ahí anda uno recuperando la artesanía y lo local y el arte, que me encanta en general. ¿Cómo fue que Paola Lazo pasó de empresaria a un área tan importante como la Secretaría de Igualdad? Nunca he sido empresaria. Mi hermana es la que es empresaria, mi hermana es la que es pastelera. Es académica, Yo ¿no? soy académica, exactamente. Yo estaba más bien en el ámbito académico y en el ámbito del activismo. Como investigadora estaba en la universidad y como profesora también académica, y también en la parte del activismo, de la defensa de los derechos humanos. Y bueno, por ahí cuando sucede toda la cuestión en la que salió la secretaria anterior, la titular anterior, y que se viene como esta coyuntura en donde no había una titularidad de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, pues algunas de las compañeras activistas, ándale Paola, anímate, y entrale tú, y mira, hace falta también gente que se anime, porque adentro se pueden hacer también muchas cosas, de alguna manera, bueno, desde fuera se puede empujar de una manera, pero adentro también se pueden abrir puertas. Y entonces fue un poco que dialogando con ellas, y luego en una charla que tuve con el gobernador, pues el gobernador me invita, y me sentí, la verdad es que muy comprometida por ambas partes, o sea, porque por un lado estaban las compañeras activistas que me decían, pues es importante que alguien que crea realmente en la causa esté dentro, ¿no? Y por otro lado el compromiso que sentía de la confianza del gobernador invitarme, y pues dije, bueno, pues no me puedo rajar, vamos a entrarle. Imagino que en algún momento apareció el conflicto de me voy a convertir en lo que juré derrocar. Fíjate que siempre he creído mucho en la colaboración, y siempre, incluso como activista, siempre creí que nuestro papel, por supuesto, era señalar las posibles deficiencias que hubiera en el ámbito público, pero siempre he creído en tender puentes, en tejer redes de colaboración. Entonces, si bien sí creía que yo no me veía como funcionaria pública, nunca, no pensé que fuera a entrarle al funcionariado, ni que fuera a disfrutarlo, porque además he de confesar que ha sido algo que ha sido muy retador, pero también tiene sus partes muy placenteras y muy entretenidas y muy divertidas, y encontrar aliados al interior del gobierno ha sido muy lindo. Siempre he creído que se puede hacer, ¿no? Y entonces yo, parte por lo que me animé también tenía que ver con eso, con decir, bueno, si tengo una buena relación con las compañeras activistas, con las compañeras y compañeros de la sociedad civil, y puedo tejer buenas relaciones al interior del gobierno, bueno, ese tender puentes puede hacer que camine una agenda en la que creo firmemente, que es la igualdad y la erradicación de las violencias. ¿Cuáles han sido esos grandes retos que menciona? Mira, dentro de los grandes retos, pues aprenderle a la gestión pública ha sido un reto enorme, porque si bien antes estaba yo también a cargo de una escuela primaria y secundaria, y era como directora, pues dirigir una escuela siempre tiene su parte de gestión, pero nunca es lo mismo que dirigir en un cargo público, ¿no? Entonces acá tiene uno que ver no solo los recursos y el personal, sino también todo lo que tiene que ver con el diseño de las políticas y con la política en sí misma, ¿no? El aprender a negociar, el aprender a llegar a acuerdos, el aprender a convencer a otros de que la agenda en la que uno está metida es importante,
Entonces, esa parte de aprender lo que es la gestión pública, lo que toca, lo que no toca, cómo hacer buen uso del recurso, por ejemplo, porque es el dinero de todas y de todos, y entonces se siente uno todavía más comprometida, ¿no? O sea, como que dices, bueno, no puedo, si meto la pata, pues no es lo mío a lo que afecto, sino afecto al dinero público y afecto además la imagen del gobierno del Estado y afecto a la vida de las mujeres, por ejemplo, o la integridad o las condiciones de igualdad. Entonces, esa parte de saber cómo tejer y cómo manejarse en el espacio público ha sido un reto. La parte protocolaria, tengo que confesar que ha sido otro reto enorme para mí. Soy muy coloquial en mi trato, y entonces no soy tan formal, y entonces el tener que dar los discursos y siempre acordarme de reconocer los nombres de todos y de todas, los títulos de los nombres de los secretarios, o sea, de las secretarías, que me parecen a veces larguísimos, eso también me cuesta luego mucho trabajo, y entonces todavía meto un poco de patas en el campo protocolario, ¿no? Se me olvida, o saludo y hablo de tú, y ese tipo de cuestiones a veces todavía le fallo un poco y me pongo como muy nerviosa en eso, que también ha sido un reto. Y otro reto que también ha sido muy interesante es tratar de cuidar que yo siempre he creído que el buen trato, que el trato digno, que el trato respetuoso es el que nos permite caminar en igualdad de condiciones para todas y para todos. Y entonces el tratar de cuidar que eso también suceda en la Secretaría y que eso suceda en el gobierno, también ha sido un reto muy importante, ¿no? O sea, el buscar convencer por qué es importante apostarle a la agenda de la igualdad, pero hacerlo con mucha cordialidad, con un buen trato, convenciendo a los demás, ha sido una parte también retadora, ¿no? O sea, llegar, y yo no creo en los liderazgos que se imponen, sino en los liderazgos que van construyendo el camino. Entonces, tratar de llegar pues con una cara amable y que me tomen en serio, aunque tenga esa cara amable, ha sido interesante y retador también. También es cierto que me he encontrado más puertas abiertas de las que me imaginé. O sea, en general ha sido más la gente que me ha dicho, claro que sí pago la cuenta con nosotros, que la gente que me ha dicho sí y no me dan entrada, o que me ha dicho no, tajantemente, ¿no? Entonces eso también ha sido como muy fortuito. Y también haberme encontrado un equipo bastante sólido en la Secretaría, un equipo muy joven. Me gusta mucho trabajar con la gente joven, entonces hay mucha gente joven en la Secretaría, y eso es pues muy renovador y muy divertido además, porque son muy simpáticos, muy simpáticas y muy creativos y muy creativas. Y entonces también esa parte más relajada de la agenda y del trabajo cotidiano en la Secretaría ha sido muy lindo, ¿no? Y por otro lado también los tiempos en los que se tienen que ejercer los recursos, por ejemplo, también ha sido un reto, ¿no? El asegurarnos que se cumpla en forma, todos los trámites administrativos pues son más tardados de lo que es en el ámbito privado, y entonces aquí tiene uno que aprender como a negociar todo eso y aprender a cuidar los tiempos y que no se te vaya los recursos, ¿no? Y entonces también esa parte ha sido una tarea interesante y de mucho aprendizaje. Ha sido un campo muy nuevo para mí, que le he entrado con mucho compromiso, con mucho estudio, porque también me he puesto a estudiar para hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero ha sido un buen reto también. Me intriga mucho cómo le hace para llevar ese optimismo y esa energía y esa buena cara cuando a veces toca trabajar con temas complicados como la desigualdad de género, como es la violencia en la familia, como es darle justicia a las mujeres, como el feminicidio. ¿Cómo le ha hecho? Ese ha sido otro de los grandes retos que me ha tocado, y ese ha sido como un reto fuerte que atraviesa, digamos, todo mi ser, ¿no? Lo que tiene que ver con la violencia de género y con la violencia hacia las niñas, a las jóvenes y a las mujeres, que cuando uno está metida de lleno en una dependencia como esta, que tiene que, por un lado, buscar los canales para una adecuada atención a las mujeres que desafortunadamente han sido víctimas o son víctimas de violencia, pero también buscar acciones creativas para su prevención, y buscar también que las otras dependencias que tienen que atenderlo y que tienen que hacer acciones para sancionarla y para, ojalá, erradicarla, que caminemos hacia allá, ha sido difícil porque es muy desalentador todos los días leer en el periódico, por supuesto, las notas, escuchar las noticias, pero también recibir los mensajes de las compañeras activistas que atienden violencias en lo cotidiano, en sus organizaciones de la sociedad civil, y recibir también casos de, oye, esta mujer fue golpeada, esta mujer la secuestró el marido, esta mujer la lastimó su pareja, esta mujer la asaltaron y la golpearon de una manera con mucha hazaña, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, las muertes violentas hacia las mujeres. Entonces, sí ha sido algo muy desgastante, muy, pues, que le pega a uno en el alma y que te desanima, sin duda te desanima, pero a la vez hay un sentimiento muy fuerte de decir, pues estamos al frente de esta tarea y no puedo desmoronarme.
¿no? Entonces me tengo que agarrar de donde pueda para poderme levantar y para poder hacer frente a buscar los caminos adecuados para que esas violencias puedan ser prevenidas, para que si suceden sean atendidas con dignidad, con calidad, con eficacia y con eficiencia, ¿no? Y para que si transitan a una violencia máxima podamos garantizar que se puedan proteger y si no, que se puedan sancionar adecuadamente. Entonces, de alguna manera, el saber que tenemos, porque finalmente la responsabilidad de la Secretaría es ir empujando a que también todas las otras dependencias que son corresponsables en esta tarea, pues se sumen y se convenzan de la prioridad de esta agenda. Entonces, como que hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Y yo recuerdo mucho cuando recién entré que al principio me compartían imágenes o me compartían fotografías o audios, y bueno, a veces no podía ni dormir, eran pesadillas. Sigue sucediendo, la verdad es que sigue sucediendo, pero recuerdo mucho que me decía Malena García, la subsecretaria de Igualdad, de Atención, de la subsecretaria de el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Sí. Malena me decía, Paola, ¿sabes qué? Te voy a dar un tip, me dice, porque para que vayas poco a poco acostumbrándote, no veas las imágenes, me dijo, porque es muy fuerte. Me dijo, y poco a poco a lo mejor vas haciendo un poco más de callo y te vas pudiendo hacer más fuerte para poderlas ver y poder transitar, pero mientras tanto, yo te recomiendo que no las veas. Y la verdad es que fue una recomendación muy acertada, porque sí, al principio era como irse acostumbrando. Yo hasta la fecha pues trato de también cuidarme, digamos, para poder tener como esa fortaleza para poder ayudar. Trato también de cuidarme en lo personal, pero hay ocasiones en que uno tiene que también ser testigo de esas violencias de alguna manera para poder tener pues el valor y la indignación y la rabia para defenderlas. Entonces es como hay una línea como muy delicada, ¿no? Que cada persona sabe hasta dónde tiene también propia tolerancia en sí misma, ¿no? Entonces yo creo que he ido aprendiendo a caminar en ese sentido, y sí, una parte de la que me mantiene con el optimismo y el ánimo es el decir, si no lo empujamos nosotras, ¿quién lo va a empujar, no? Entonces, y decir, tenemos esa responsabilidad y ese compromiso, y entonces lo tengo que hacer con la mejor cara que pueda tener ante ello, a pesar de que me sienta indignada, a pesar de que me duela, a pesar de que me sienta muy triste o muy frustrada. Tengo que ir con la cara más en alto que pueda para convencer a los demás de que es una agenda por la que vale la pena luchar, ¿no? Entonces hay que ir encontrando ese equilibrio, ¿no? Desde el punto de vista y la experiencia de Paola Lazo, ¿ha resultado efectivo el sistema de cuotas, espacios en las presidencias y en los congresos, más por género que por capacidades? Mira, que me parece súper pertinente tu pregunta, y yo creo que sin duda es un tema, o sea, lo que tiene que ver con la igualdad de género, o sea, con el ir conquistando la igualdad entre mujeres y hombres, es un tema de derechos humanos, sin duda. Y es un tema al que debemos de transitar, porque no ha sido una realidad, todavía no es una realidad en ningún lugar del mundo, ¿no? Desafortunadamente todavía no existe un país en donde podamos decir ahí se vive plenamente la igualdad, ¿no? Y entonces en ese tránsito hacia la igualdad, ¿sí?, hacia la erradicación de las violencias, hacia la justicia social, hacia que de verdad las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos, ¿sí?, tenemos que ir transitando y tenemos que ir generando muchas veces las condiciones para que estas oportunidades sean realmente justas y equitativas. Entonces, en ese camino sí hay que ir generando lo que se llama teóricamente acciones afirmativas, ¿sí?, y que entonces a veces regular a través de la ley, por ejemplo, las cuotas, por ejemplo, que en algún momento tuvimos que tener cuotas y decir, pues tiene que ser 50% y 50%, después ya dejan de ser cuotas y se cambia, por ejemplo, a la ley de paridad de género, por ejemplo, los procesos electorales, que de todas maneras no lo hemos logrado conquistar, a pesar de que está en la ley, todavía, pues los poderes se resisten y todavía, digamos, también a muchos de los varones que han estado ocupando esos espacios de poder, pues les cuesta trabajo soltar el espacio y decir, ándale, pues vamos dando la cancha para que se vaya equilibrando. Entonces, sin duda, llegaremos en algún momento a transitar a que pueda ser genuinamente que las personas más capaces y que pueda hacer que las personas que han tenido toda la posibilidad de formarse, de prepararse, quienes ocupen todos los espacios de poder, digamos, sí, quienes ocupen esos espacios. Yo no podría decir que los hombres que llegan a esos espacios de poder son los hombres más capaces. Hay muchísimos varones que no son capaces y sin embargo están ahí, porque tienen otras negociaciones
políticas y otras, y como históricamente han ocupado esos espacios, pues sin duda también habrá mujeres que llegarán quizás sin haber tenido la preparación, quizás sin haber tenido la capacidad todavía desarrollada, ¿no? Porque además el tránsito para la llegada de las mujeres ha sido mucho más corto, ¿no? En ese sentido, de pronto que se empezaron a abrir los espacios para la toma de decisiones para las mujeres ha sido menos. Entonces tenemos que ir fortaleciendo su formación, su preparación, para que puedan, por supuesto, llegar las mejores mujeres a ocupar esos espacios, pero mientras tanto tendrá que haber mujeres a lo mejor no tan capaces y que también se equivocarán, como se equivocan un montón de varones, ¿sí? Lo que pasa es que con las mujeres luego la sociedad es muy dura y es más dura y les exige más, y luego dicen, pues no, que querían, ahí está, y mira, ahí se están equivocando, pero igual se equivocan ellos, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir empujando poco a poco a que vayan sucediendo esas condiciones, y mientras no logremos generar las condiciones reales de equidad y de igualdad, tendremos que ir haciendo estas acciones afirmativas y que tendrán que decir, pues hay que poner las cuotas o hay que poner las leyes para que puedan acceder, ¿no? Igual a lo mejor poco a poco se irá equiparando lo que tiene que ver con los sueldos y los salarios, y cuando haya realmente igualdad salarial, entonces podremos transitar a quitar, digamos, esas medidas que son, digamos, que son como un andamiaje para ir conquistando esos espacios, ¿no? Pero mientras no cambien las condiciones sociales y mientras no seamos parejos con unos y con otras, ¿no? Va a ser difícil que eso suceda. Acaban de entrar en funciones nuevos ayuntamientos, varios encabezados por mujeres. En el Congreso local, más del 60% serán mujeres y muy jóvenes. ¿Cómo ayudarlas y capacitarlas? Mira, te cuento un poquito que la verdad es que por un lado, desde lo que tiene que ver con las transformaciones en términos de la ley que han potenciado el que haya la paridad de género en las contiendas electorales y en las candidaturas, nosotros venimos trabajando en esa línea y en la línea de la prevención de la violencia política en razón de género. Previo a las elecciones estuvimos trabajando para capacitar y sensibilizar y formar a las mujeres candidatas, ¿sí? Para que pudieran detectar si había una posible violencia en razón de género hacia ellas y que pudieran también detectarla y poderla denunciar, por supuesto, y también saber cómo prevenirla y luego también cómo posicionarse con firmeza desde sus convicciones, pero también para ir construyendo con ellas lo que se llama la mirada de género o la perspectiva de género, porque hay como esta idea o esta falsa idea de creer que por el hecho de ser mujeres vamos a entender qué es esto de la igualdad de género o vamos a buscar condiciones de igualdad para todas y para todos. Desafortunadamente el machismo está permeado en toda nuestra sociedad y afecta tanto a varones como a mujeres. Entonces ir construyendo la perspectiva de género la tenemos que trabajar de la mano y es parte de nuestra responsabilidad. Entonces estuvimos en ese proceso formativo con las candidatas primero, con las candidatas a alcaldesas, con las candidatas a diputadas y con las candidatas en regidurías. Primero trabajamos todo ese proceso formativo también con los partidos políticos, porque estamos convencidas que los partidos tienen que formar a sus mujeres, o sea, a las mujeres con las que trabajan, las tienen que formar en términos de lo que es la política, de cómo se gestiona la política, de cómo se va construyendo camino en el ámbito político, pero también para la prevención de las violencias y para la construcción de igualdad. Entonces, por ahí también trabajamos con los partidos políticos, trabajamos también con los medios de comunicación, porque son aliados o pueden ser a veces pues quienes nos meten un poquito de zancadillas, entonces tenemos que también ayudarlos a que entiendan esta mirada. Entonces, esa parte fue previa a las elecciones, y ahora, posterior a las elecciones, hemos venido trabajando con las legisladoras que resultaron electas y con las alcaldesas para conformar una red entre mujeres que se apoyen, por un lado, mujeres que se apoyen para el liderazgo, para la fuerza política entre ellas, y para colocar una agenda muy clara desde las necesidades que ellas iban detectando también en todo su proceso de campaña, porque estuvieron haciendo trabajo territorial y que detectaban necesidades en sus comunidades y en los municipios en los que estaban trabajando, para poder construir esa mirada de género. Entonces ha sido un proceso muy bonito. Esa parte la ha venido trabajando la Subsecretaría de Igualdad, ¿sí? Que es otra de los brazos de la Secretaría, digamos, y ha sido un proceso muy interesante y muy rico. Y también ha sido muy interesante que ya nos empezaron a buscar bancadas también con hombres. Por ejemplo, ya nos buscó la bancada de MS completa y tuvimos ya un taller con hombres y con mujeres en torno a la perspectiva de género. Entonces eso también es un aliciente de decir, también los hombres están diciendo, a ver, la apuesta de género tiene que ir entre todos y todas y vamos a entrarle. Entonces eso ha sido muy favorable. En esta labor, ¿ha encontrado complicidades y apoyos por parte de varones? Fíjate que sí he encontrado muchas alianzas y muchos varones aliados.
no tantos como quisiera, ¿no? La verdad es que sí quisiera más todavía, pero sí he encontrado a muchos, tanto en las secretarías, ¿no?, como en el legislativo también, ¿no?, algunos alcaldes, ¿no?, algunos alcaldes también en el ámbito municipal se han mostrado como muy abiertos y como muy deseosos de aprender, ¿no? También ha habido situaciones, por ejemplo, desafortunadas, como situaciones de acoso en algunos municipios, algo que alertan a los hombres y que dicen, chin, nos tenemos que poner las pilas y tenemos que cuidarnos para que no nos pase a nosotros. O sea, algunos lo hacen un poquito desde el susto y de, a ver, entonces dinos que no se vale para cuidarnos. Entonces yo digo, no importa que si lo hacen por miedo al principio, luego vamos a convencerlos de que no se trata de que sea por miedo, sino que la igualdad y el buen trato y el respeto, ¿no?, a los derechos humanos de las niñas, de las jóvenes y las mujeres nos convienen a todos, ¿no? Y entonces que se transforme a ser por convicción, ¿no? Pero sí he encontrado varios aliados en la agenda, en la defensa de los derechos humanos, aliados también en otras dependencias que me dicen, Paola, vamos haciendo cosas juntos, o mira, yo le pongo este recurso y tú le pones este otro y hacemos programas en conjunto. Entonces eso ha sido muy favorable, la verdad, y muy grato también, ¿no? Y por supuesto al interior de la Secretaría estoy llena de varones aliados también, que eso también es muy fortuito y muy lindo de trabajar con ellos. Y una pregunta más personal, ¿a qué mujer admira Paola Lazo? ¿Quién la ha inspirado? Muchas mujeres admiro, la verdad es que en el trayecto de mi vida profesional y formativa me ha tocado conocer a muchas mujeres a las que admiro. Por supuesto, en lo personal, pues mi madre, sin duda, que ha sido siempre una mujer súper entregada, súper trabajadora, súper solidaria con otras mujeres, ¿no? Y entonces eso siempre me encantó y lo aprendí de ella. Marisa, mi hermana, que sin duda somos, además de ser hermanas, somos grandes compañeras y grandes aliadas de causa, y entonces también la admiro muchísimo y la quiero. Todas mis socias, por ejemplo, con las que tuve la escuela Huellas, el colegio Huellas, que aprendí ahí mucho lo que es pues la solidaridad y la sororidad en el trabajo educativo, por ejemplo, y en el hacer alianzas, y el cómo construir, por ejemplo, un negocio que no era necesariamente negocio, porque nosotros creíamos en la educación y no tanto en hacer dinero, ¿no? Y creer en una causa y decir, pues vamos por ello, ¿no? Y ver, por ejemplo, ahí que siendo socias, éramos 4 socias, siendo socias todas, si una tenía, por ejemplo, una de ellas transitó un cáncer muy fuerte, ¿no? Y todas, el año y medio o año y cacho que ella estuvo en su tránsito de cáncer, todas las demás nos hicimos cargo, por ejemplo, de la escuela, sin jamás decir, no vas a recibir tu sueldo, o a ver a cuándo vuelve eso, ¿no? Todas muy claro. Entonces esas solidaridades que se viven entre mujeres pues la hacen a una aprenderle, ¿no? Y creer con más vehemencia en que otros tipos de liderazgo son posibles, ¿no? En términos teóricos, por ejemplo, pues Marcela Lagarde es uno de mis referentes más claros de admiración. Tuve la fortuna de que me invitara como oyente a una clase suya de doctorado cuando estaba viviendo en la Ciudad de México. Yo estaba muy chiquilla, pero para mí fue fundante el conocerla y el escucharla. Fue realmente maravilloso para mí, ¿no? En el ámbito académico, por ejemplo, pues quien fue mi tutora de tesis doctoral, a la vez fue mi colega, ahora es mi colega, hemos hecho proyectos de investigación juntas, María Marta Coliño. Entonces la verdad es que hay como muchos referentes en quienes he encontrado digamos, alianzas muy fortuitas. Patricia Mercado es otra mujer que en la política que yo admiro mucho, porque además me gusta mucho su forma de hacer política, siempre cuidadosa, siempre respetuosa, siempre como muy cálida, ¿no? Entonces creo que he encontrado muchas alianzas en mi camino, en mi trayecto. Muchas de las activistas que han estado aquí, ¿no? Digo, por quienes están en DDC, o sea, Patricia Ortega, quienes están en CLADEM, Alejandra Carragena, Lupita Ramos, por supuesto. Muchas de las que están en el ámbito local, en la defensa de los derechos humanos, yo las admiro un montón, porque no bajan la guardia, porque siempre están muy puestas a darlo, ¿no? A dar el tiempo, a dar sus recursos, su inteligencia y sus capacidades de una manera muy generosa. ¿No? Y entonces a Lupita Morfín, por ejemplo, como fue cuando fue ombudswoman, digo yo, porque no, cuando fue ombudsperson, sí, exactamente, ombudsperson, cuando fue ella, realmente su liderazgo ¿no? en la defensa de los derechos humanos, pero también en su manera de ir haciendo otra forma de ejercer el liderazgo, ¿no? Y de ir tejiendo alianzas, fue muy fortuito también para mí conocerla y compartir pues una relación de amistad además con ella también. La secretaria encargada de la política para las mujeres también habló con orgullo de sus hijas y de cómo han sido su inspiración.
en más de una manera. Finalmente, ¿qué opinión tiene de este feminismo que ha sido tan atacado y que les llaman vándalas o delincuentes por causar destrozos en sus protestas? Fíjate que es muy interesante porque mi postura tiene que ver con el derecho a la denuncia, el derecho a la manifestación pública, el derecho a la expresión pública, ¿no? Y entonces a mí me parece que primero hay que entender toda la rabia que hay detrás, ¿no? Y hay que entender que mucha de esa manifestación que a algunas personas puede parecernos o no, o podemos estar de acuerdo o no con que sean manifestaciones más extremas y que a lo mejor puedan ser expresiones que pueden resultar un tanto violentas en el sentido de que se rompen cosas o se grafitean o se hacen denuncias muy explícitas. Si no entendemos todo lo que hay detrás, todo el hartazgo, todo la frustración, todo el dolor que hay detrás de esa denuncia, ¿sí? Pues lo juzgamos y lo criticamos inmediatamente, ¿no? Si sabemos que detrás de esa rabia hay mujeres violentadas, mujeres agredidas, mujeres violadas, mujeres asesinadas de esa forma tan violenta, pues uno puede entender y decir, híjole, pues cómo no van a estar así, ¿no? Y también entendiendo que lo que se está interpelando y a quien se está cuestionando es al papel que tenemos como Estado, como gobierno del Estado, para poder erradicar esas violencias y para poder atender esas demandas. Entonces, yo lo que siento es un compromiso muy grande cuando escucho esas manifestaciones y cuando escucho esas expresiones, de decir, tenemos que hacer más, tenemos que hacer todo lo posible para que esas demandas sean atendidas, para que no haya más feminicidios, para que no haya más violaciones, para que no haya más mujeres maltratadas, para que no haya más desigualdades, para que no haya más pobreza, ¿no? Y entonces podremos aminorar esa rabia. Yo creo que solo así, ¿no? Y hay una película que a mí me gusta mucho, que me parece que explica desde cuándo está ese hartazgo, ¿no? Y es la película de las sufragistas, ¿no? Que es muy bonita película, y ahí uno entiende. Yo cuando la vi hace tiempo, es una película muy hermosa, y cuando la vi, porque además es muy dolorosa, uno sufre mucho, cuando escuchaba entre ellas que decían, es que necesitamos hacerlo con violencia para que nos volteen a ver, porque si seguimos nada más diciendo queremos el voto, queremos el voto, queremos el voto, pues no las pelaban, no les hacían caso, no las escuchaban, ¿no? Y hasta que pusieron finalmente las bombas en los cajas de correo, ¿no? En los buzones de correo, en esa época, se alarmaron y las voltearon a ver, y salieron en los periódicos y salió su demanda, se escuchó y se hizo noticia, ¿no? Entonces también creo que el movimiento feminista ha sido históricamente un movimiento pacífico, ¿no? Un movimiento que ha buscado denunciar las injusticias de una manera pacífica, pero sí creo que ha llegado a un límite el hartazgo y el cansancio y la sensación de dolor por tanta violencia que vivimos en nuestro país. Entonces sí creo que ha sido como ya el decir ya no más, ¿no? Y por eso creo que también las manifestaciones son pues tan extremas en algunos casos, ¿no?